Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. Las predicaciones que salen de este ministerio son puramente espirituales, o sea, lo que no se ve, lo que había que entender. O sea, que está escrito: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Los entendidos entenderán. O sea que el entendimiento es muy importante para poder recibir los beneficios de la sabiduría y el conocimiento del Dios Padre, del Dios y Padre. Por eso la enseñanza anterior eran los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu. O sea que cuando nosotros enseñamos las cosas espirituales, se entienden no de la manera común, como fueron enseñadas todas las personas antes de que viniera el día del Señor. Cuando viene el día del Señor se conocen todas las cosas claras a la verdad de su palabra, con los ojos del entendimiento alumbrados. Por eso en esta oportunidad tenemos un tema muy importante, como lo son todos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos viendo las cosas espiritualmente, las cosas del espíritu, no las físicas, no las materiales. Por eso el nombre de esta enseñanza es ¿cómo resucitan los muertos? O sea, se habla de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque está escrito: uno murió, luego todos murieron. Uno resucitó, luego todos resucitaron con él. O sea, que en lo espiritual la muerte no es física. La muerte es por medio de una doctrina, un conocimiento. José Luis de Jesús predicó el conocimiento de la muerte. O sea, era necesario que murieran todos los que oyeron esa doctrina para que posteriormente resucitaran. Por eso el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia era un cementerio, lo dijo José Luis de Jesús. Que nosotros estábamos muertos al pecado, estábamos muertos por razón de que teníamos un día que resucitar. O sea, no íbamos a quedar muertos para siempre, pero iban a resucitar únicamente los que tuvieran los ojos del entendimiento alumbrados. Por eso la transformación fue otra de las cosas que no se pudieron entender, porque no era la transformación un conocimiento físico. Muchos pensaron que iban a volar y que iban a tener un cuerpo, que iban a poder atravesar paredes, porque se conoció en la doctrina de Jesús de Nazaret que cuando él resucitó podía atravesar las paredes, y de hecho no lo conocían. Él podía transfigurarse y muchos querían ser igual que él, como fue en la historia. El problema es que Jesús de Nazaret dice: bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. O sea, la imaginación, el conocimiento de que su cuerpo, este cuerpo físico, carnal, se iba a transformar. No, la transformación era una doctrina. La resurrección de los muertos, de la misma manera, era una doctrina. Yo tengo algo aquí que escribí y es necesario, porque aquí vamos a ver que la resurrección de los muertos es un proceso en la historia por medio de una enseñanza que se llamó la transformación y que duró un tiempo desde la muerte de la muerte, que fue el fin de la gracia, hasta la venida del Señor o el día del Señor. Y la transformación duró un tiempo.
y terminó. Todo esto fue una labor hecha por Cristo. O sea, la palabra Cristo es Salvador, Redentor. Entonces, todo este proceso de enseñanza hasta la resurrección de los muertos, que es una doctrina, que es la misma transformación, entonces ya cuando los muertos resucitan, entonces ya tienen una vida nueva. Lo que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo. Entonces, hasta que termina la transformación, hasta que termina la resurrección de los muertos, entonces comienza el verdadero evangelio, el evangelio de verdad. Lo que anunció Jesús de Nazaret ahí en la historia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que antes de esto todo era mentira. José Luis de Jesús llamó las cosas que no son como si fuesen. En la doctrina de la transformación también todavía había carne. No se podían ver las cosas claramente como las estamos viendo ahora en estas enseñanzas. Así pues, vamos a entender cómo es que resucitan los muertos. O sea, no mueren físicamente, como pasó en la gracia que morimos. Tampoco resucitan físicamente, como pasó ahora que ya resucitamos, que ya terminó la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces, todo esto era por medio de un conocimiento, de una doctrina para poder disfrutar ahora los beneficios de la herencia y poder entender que todas las cosas las hizo Dios y las hizo justamente perfectas. Por eso este evangelio es el evangelio de la perfección. Nosotros estamos ahora oyendo esto y la doctrina es la que es perfecta. Si usted tiene esa doctrina en su cabeza, entonces la perfección va a estar en usted, va a estar en su cabeza. Eso va a ser parte de su sabiduría. Vamos a ir rápidamente entonces a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos del 35 al 38. Y dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El verso 36 dice, hablando Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Quiere decir que cada semilla tenía su propio cuerpo. Esto que vamos a ver ahorita es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque cuando estaba Jesucristo hombre, que Él era una semilla porque la palabra que salía de su boca es la semilla. En la parábola del sembrador dice, la semilla es la palabra. Entonces, José Luis de Jesús tenía una palabra, que era la gracia, y era una semilla. Y esa semilla tenía su propio cuerpo, la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Jesús de Nazaret tenía también una palabra, una semilla, que Él habló, pero Él no tuvo un cuerpo espiritual porque nadie le entendió. Pablo también tenía una semilla que era su palabra, que era el conocimiento a los gentiles. Entonces, cada semilla tenía su propia iglesia, su propio cuerpo. La transformación fue otra semilla que tenía también su propio cuerpo. Ahora viene el día del Señor, lo que es después de la transformación. Lo que viene después de la transformación, entonces
es lo que nosotros ahora conocemos como el día del Señor, como la nueva criatura, como el hombre nuevo creado según Dios. Entonces, esto significa que ahora cada semilla tenía su propio cuerpo, cada semilla tenía su propia iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Nosotros lo podemos ver, que dice que Él es la cabeza y su cuerpo la iglesia. Hoy no vamos a tocar esos versículos, de hecho ya los conocemos y ya sabemos esto. Por eso es que lo que estamos entendiendo es que cuando había una semilla tenía su propio cuerpo. Entonces, en la doctrina de la resurrección de los muertos, o sea, la misma transformación, había una palabra, había una semilla y tenía su cuerpo. Ahora que viene otra palabra, que viene otra semilla, tiene también su propio cuerpo. Que los que están oyendo estas enseñanzas espirituales son dioses, y los dioses es el cuerpo de Dios, del Padre, porque ahora ya no está Cristo, ahora es el Padre el que está enseñando. En la transformación, en la resurrección de los muertos, todavía era Cristo el que enseñaba, el que nos formaba, el que nos llevaba en la transformación. Pero esta doctrina ya es la doctrina del Dios y Padre. Por eso dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que usted fue bendecido con toda bendición en los lugares celestiales hasta que aparece el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonces y vamos a ir a primera carta a los Corintios 15, 39 y 40. 15:39 dice así: no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y la otra la de las aves. El 40 dice: y hay cuerpos, oiga bien, celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales, está hablando del cuerpo que recibe la enseñanza de esa semilla. Cuando José Luis de Jesús predicó la gracia, entonces eran cuerpos terrenales, porque él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y todavía se predicaba la muerte. Entonces, la muerte de la muerte era cuando terminara ese proceso de doctrina que era la muerte. Al morir la muerte, ahora se entiende bien claro, entonces terminó la gracia. Y así lo dijo José Luis de Jesús. La gracia no es algo que se puede pasar predicando toda la vida. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Terminó la gracia, murió la muerte. Entonces quedaba el proceso de la resurrección de los muertos, que era la transformación. Una doctrina que duró aproximadamente 7 años, 8, no sé, no recuerdo, pero fue poco el periodo de tiempo que duró la transformación. Después de la transformación venía entonces el día del Señor, porque ese fue un proceso en lo que resucitaban de los muertos. Todos los que están en la doctrina del Espíritu ya están resucitados de los muertos. Esta es la respuesta a esta pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? Los que reciban la doctrina del Dios y Padre, porque ya están resucitados, ya son nuevas criaturas, ya somos hombres nuevos creados según Dios. Y ahora somos un cuerpo, porque somos la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? El Padre. Por eso Jesús decía, si ustedes recuerdan: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy a la casa de mi Padre.
Porque él le llamaba casa, pero era una posición en el conocimiento, en la doctrina. Era una posición en el espíritu. Ahora vemos bien claro. Cuando decía Jesús que iba a la casa de su padre. Allá muchas moradas hay, dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchos lugares para que ustedes estén donde yo esté, donde yo estaré. Entonces entendemos claramente, porque esto es lo que queremos que quede claro, cómo resucitan los muertos. Es un proceso de enseñanza, es una doctrina. Ahora no voy a perder yo el tiempo en cómo se imaginó la religión, o si usted le pregunta a un religioso para salir de la duda, ¿qué piensa él de la resurrección de los muertos? Él piensa que ahí donde murió su abuelo, donde murieron sus antepasados, se van a levantar de las tumbas. No, ahí en las tumbas ya no hay nada físicamente. No sé yo de eso, pero los huesos estarán ahí. ¿Por qué? Porque esa es materia, es un cuerpo físico que terminó. Ahora estamos viendo nosotros que lo que es el proceso de la resurrección de los muertos es un conocimiento. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3. Y note que aquí está bien claro lo que nosotros queremos ver. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjese, la doctrina de Cristo viene a ser un rudimento. Toda la doctrina de Cristo, cuando viene el Padre y Él toma la iglesia, forma su iglesia. Entonces la labor de Cristo ya terminó. Quiere decir que toda la doctrina que fue proceso de Cristo termina cuando viene el Padre. Y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? Es estar en el conocimiento del Dios y Padre, ser nuevas criaturas, haber resucitado de los muertos. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Por eso dice ahí en Romanos 14:9, para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que viven como de los que mueren. Pero ese era el proceso. Murió, resucitó y volvió a vivir. La gracia, la transformación y la doctrina del Padre. Seguimos. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos era una doctrina de Cristo, que dice que es un rudimento y que hay que dejarlo para llegar a la perfección. Verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo puede corroborar en su Biblia. Entonces quiere decir que las doctrinas de Cristo ya terminaron, por cuanto nosotros estamos ya delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento nos lleva a nosotros ahora a ser hermanos de Jesús de Nazaret. Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es ¿qué? El primero entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya el proceso de Cristo terminó y nosotros lo conocemos. Comenzó con Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, la salvación. Continuó con Pablo, continuó con José Luis de Jesús, y en la transformación fue el último periodo de Cristo. Cristo hizo una labor perfecta: llevarnos a la casa del Padre, llevarnos a la presencia del Dios vivo. Esto era
en enseñanza, en doctrina. No cuesta entenderlo. Lo que es difícil es creerlo por tanta religiosidad que nos metieron en la cabeza. Usted mira cuánta religión existe hoy en día. Y entendemos ya que todas esas religiones son doctrinas de hombres. Repito, todas las que están fuera de este proceso, de esta línea, son doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Lo correcto es estar en la presencia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendimos ya claro que el rudimento es algo que servía, pero que ahora ya no sirve. Porque fueron enseñanzas que hasta en cierto momento, no que hubiera mentira, sino que no se entendían claro y se le dieron otros entendimientos. Muchos tropezaron con Jesús de Nazaret. Todavía están haciendo milagros. Otros tropezaron con José Luis de Jesús. Todavía están esperando una transformación de este cuerpo físico. Porque así se lo imaginaron. Porque así lo creyeron. Y no fue así. En la transformación les estarán enseñando todavía algunas mentiras. ¿Por qué? Porque yo di el proceso de la transformación. Pero eso terminó. Pero muchos se quedaron ahí. Ahora pues el conocimiento del Dios y Padre es el que te lleva a la perfección. Ahora te enseña que somos perfectos. Por razón de tiempo, vamos a leer rápidamente entonces los siguientes versos. Primera carta a los Corintios 15, 22 al 28. Entonces, aquí lo vamos a ver bien claro. 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que el proceso de Cristo funcionó, porque nos llevó hasta ser vivificados, hasta ser parte de la doctrina del Dios vivo, a ser parte de la enseñanza espiritual dada por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una era la doctrina del Hijo y otra la doctrina del Padre. ¿Quién era el Hijo? El Cristo, el Salvador, el que nos iba a llevar a la presencia de Dios. Y en esa presencia es que estamos. Si usted no lo cree, es que le cuesta entender esto. Pero esta es la verdad, esta es la realidad. No hay otra verdad. Les repito lo que dijo Jesús de Nazaret: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo aquí no les he enseñado mentiras de Jesús de Nazaret. Les he puesto claro el conocimiento que Jesús de Nazaret impartía en aquel tiempo, pero que en aquel tiempo no entendieron. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y sabemos por qué hizo aquel milagro, por qué les habló aquellas cosas, porque estaba hablando de un tiempo en el Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es lo que están oyendo. Si todavía quiere seguir en la religión, pues es libre de hacerlo. Pero el conocimiento del Dios y Padre es este. Entonces, volvemos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas. Verso 28. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiere decir que cuando viniera el Dios y Padre, a quien Cristo le iba a entregar el reino, entonces el Dios y Padre nos iba a predicar, nos iba a dar unas vestiduras, nos iba a abrir los ojos del entendimiento, nos iba a dar una posición de herederos, nos iba a mostrar tal como nosotros somos delante de Dios y con los beneficios que nos va a dar, porque no íbamos a ser hijos solo así de por gusto. No, si somos hijos de Dios tenemos que tener la cobertura de Dios, los beneficios de Dios. Por eso decía Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás le será añadido. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros somos la iglesia del Señor, de Dios, no de Cristo, porque Cristo fue un proceso de salvación. Fuimos cristianos, ayudamos a salvar a mucha gente para que entrara al conocimiento doctrinal de Cristo. Pero ahora ya no estamos nosotros, digo los del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Nosotros ya no estamos trabajando con Cristo. Ahora nosotros estamos con el Padre de Cristo, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos como iglesia. Y el conocimiento nos va a ir llevando a tener más excelencia, a tener más sabiduría. No me pregunte a mí cómo será dentro de 5 años, porque no lo sé. Vamos de gloria en gloria. Una es la gloria de los terrenales, que eso quedó en el olvido, y otra la gloria de los celestiales. Usted está en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque usted es un bendecido con toda bendición, porque usted está creyendo a esta palabra. En esta palabra no cabe carne, en esta palabra no cabe religión. Allá celebrarán de todo, pero aquí recibe usted el consejo del Dios y Padre, perdón, para su crecimiento espiritual. Nos declaramos, como nos declara el Dios y Padre, bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima enseñanza.